pastores, está por acá, Pastor Mario, bienvenido, con su gente, con su congregación, bienvenidos, muy buenos días. Igual Pastor Leonardo que está por acá, muy buenos días, Dios los bendiga, sí, Dios los bendiga, son bienvenidos. Pastora Nancy está por acá, Nancy, su esposito. Bueno, tal vez están en camino, pero bueno. Y el resto de mis hermanos, muy buenos días y que el Señor los bendiga en este tiempo. Gracias a Dios que en esta mañana, pues Dios en su infinito amor me da el privilegio de abrir esta ronda de predicaciones que nos has dado el privilegio el Señor a través del Pastor Lenín. Todos los que somos parte de las sedes vamos a estar ahí ministrando con la palabra del Señor. Qué precioso es ministrar la palabra del Señor. ¿Cuántos ministran con la palabra de Dios? Amén, qué bueno. Si no tiene un ministerio, yo le digo que usted sí tiene un ministerio. Tiene un ministerio que es su casa, su hogar, ¿sí? El varón tiene que ser la cabeza de hogar que tiene que ministrar con la palabra de Dios en cada uno de sus hogares, su esposa, sus hijos, sus nietos. ¿Cuántos tienen nietos? Qué alegría tener nietos, ¿cierto? Es una alegría para mí, es un contento. Soy abuelo de 4, 2 niñas, ¿sí? 2 varones. Y Dios me dijo un día, mirándole a ellos, esto es un preámbulo, miraba mientras mi nieto, el más grande, le acariciaba marcado a una de mis nietas. Y le miraba que con tanta ternura, y le decía, Señor, qué preciosos que son los nietos. Y le digo, Dios, ¿por qué me has dado esos nietos tan preciosos? Y me dice, ¿sabes por qué? Porque te amo. Entonces, cada abuelito que está aquí, usted siéntase amado por el Señor porque tiene unos hermosos nietos, que porque Dios le ama. Amén, amén, amén. Vamos a hacer una oración. Usted no se desacomode, sentaditos ahí, Padre. Te damos gloria, te damos honra en esta mañana, Dios. Gracias por este privilegio de poder venir, Señor, a tu presencia, reunidos juntos. Dios amado, tú me has elegido para llevar un mensaje, una palabra tuya. Yo me pongo delante de ti, pido, Señor, que tu presencia tome el control de este lugar, tome el control de la mente y el corazón de cada hermano, de cada hermana, Señor, y que tú hagas tu santa voluntad, Dios. Guíes mis labios a llevar ese mensaje al corazón de tu pueblo, conforme a tus propósitos, Señor. Mira, Padre, que cada uno han llegado hasta este lugar porque tienen anhelos, porque tienen hambre y sed de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, quédate con nosotros y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, y así también en este momento, en esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a, como iglesia, su presencia del sur. Primeramente, bueno, vamos a hacer la predicación y luego al final vamos a pasar un video como testimonio desde la fundación de la iglesia hasta el momento cómo se encuentra la iglesia y las cosas que hemos pasado, los sufrimientos que hemos pasado, las cosas duras que hemos pasado ahí, no, pero realmente quien nos ha sostenido no he sido yo que me he sostenido de la mano del Señor, sino que Él me ha sostenido, Él me ha sostenido. Así que al final, no sé si el pastor me da 45 minutos, pero pienso que vamos a extendernos unas 2 horas. No, mentira, mentira. Que Dios tome el control y nos dé el tiempo suficiente para poder hacer lo que a Él le agrada. Amén. La palabra que vamos a compartir hoy, o el mensaje, está basado en el libro de Salmos 75, verso 3. Pero más énfasis vamos a poner en los siguientes versos que posteriormente van a venir en camino de la predicación. Salmo 75, 3, donde nos habla sobre la fortaleza, sobre los pilares que son necesarios dentro de nuestra vida cristiana para mantenernos firmes. Yo quiero comenzar diciendo lo siguiente, iglesia.
usted, varón y mujer que se encuentra en este lugar, usted debe tener fundamentos, pilares para mantenerse firme en las cosas del Señor. En el largo de mi vida cristiana, desde aquel día que yo me encontré con Dios, o Él me encontró, hace unos 21 años y medio, 22 años casi, donde yo conocí al Señor. Desde aquel día, pues, algo ha sido que me ha sostenido, aparte de lo que le decía, la mano del Señor me ha sostenido en estos tiempos, algo que se ha convertido como pilares, como fundamentos o como columnas, principios, normas, reglas o disciplina que Dios me ha enseñado en estos largos 22 años de vida cristiana y 9 años de vida ministerial. ¿Quieren saber cuáles son esos fundamentos? Realmente esto había compartido en las células, en la cual en la gracia de Dios me da el privilegio de ministrar esas células, de compartido estos 5 principios que han sido de lo que yo he aprendido. Usted tal vez no va a encontrar en una enciclopedia bíblica, no lo va a encontrar tal vez por ahí consultando en el Google, no lo va a encontrar, porque yo durante estos 20 y pico de años he aprendido y los quiero compartir. 5 principios, normas que son importantes y fundamentales que poner por obra en nuestras vidas para mantenernos firmes en nuestra vida de fe. Estos son, primero, la oración. ¿A cuántos les gusta orar? Segundo, lectura, meditación, reflexión y aplicación de la palabra de Dios. Tercero, el ayuno. ¿A cuántos les gusta ayunar? Por acá y por acá. Amén. Hasta por salud es bueno ayunar, ¿cierto? Cuarto, congregarse. Así como ustedes hoy están congregados. Quinto, servirle al Señor. ¿Y cuántos le sirven a Dios? Amada iglesia, en mis tiempos difíciles, algo que quiero decirles es lo que me ha sostenido, es una vida de oración. Una vida de oración donde realmente si no hay oración, no hay comunicación, no hay relación con aquel que nos creó. La oración es fundamental en la vida de los hijos de Dios. Recuerde que le digo y escuche, digo los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios oramos y nos comunicamos con el Señor a través de la oración. La oración, todos sabemos que la oración es hablar con Dios, es el medio por el cual todos los hijos de Dios podemos comunicarnos con Él. Una vida siguiendo las huellas de Jesús sin oración es como la vida de un matrimonio sin comunicación. Una vida con Dios sin una oración es como un matrimonio, una pareja de casados sin comunicación. Y aquellos que no se comunican o no hay comunicación dentro de la pareja, muy pronto llega ¿qué? La separación, la destrucción de esa vida de pareja. Así sucede en la vida cristiana. Si usted y yo no nos comprometemos en orar, no llevamos una vida de oración, tarde o temprano vamos a estar más lejos del Señor y más cerca del pecado. Un cristiano que no ore por un mes está más lejos de Dios y más cerca del pecado. Cuando Jesús estuvo en este planeta Tierra, una de las enseñanzas que nos dejó es el principio de la oración. Él nunca dejó de orar. Él estaba orando al comenzar una actividad, al comenzar el día, antes de aclarar el día. Creo sería 3:30, 4 de la mañana, él se despertaba y estaba para comunicarse con su Padre. Al término de una actividad estaba para
retirarse del grupo de personas e ir al monte a orar. Cuando buscaba tomar alguna determinación, alguna decisión, estaba para orar. Cuando tuvo que elegir esos discípulos para que sean los apóstoles que han dejado escrito todo en los libros de los hechos, las cartas apostólicas, etcétera, de los libros del Nuevo Testamento, pues esas fueron las personas como apóstoles que tuvieron que tomar el ejemplo de Jesús, de orar también. Cuando Jesús estuvo en este planeta Tierra, una de las enseñanzas que nos dejó es el principio de la oración. Oraba por la tarde, al amanecer, al anochecer, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia oraba Jesús. Así también los apóstoles, como imitadores de su maestro, oraban en todo tiempo. Y el apóstol Pablo escribió y dijo lo siguiente, 1 Tesalonicenses 5, 17 al 19. Primera de Tesalonicenses 5, 17 al 19. Dijo Pablo, y esta palabra que fue escrito hace más de 2000 años atrás, hace eco para usted y para mí en nuestros corazones. Dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad en todo tiempo. Orad no dice sin César, su vecino César, sino con sin cesar, sin dejar, sin desmayar. Orad sin cesar y dad gracias, como compartía nuestro hermano al inicio de esta fiesta de los frutos del día jueves. Seamos agradecidos en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, porque el agradecimiento crea en nosotros un espíritu de seguir adelante y alcanzar la bendición de Dios. Hasta en la HCJB están hablando sobre el agradecimiento. ¿Cuántos escuchan la HCJB? Entonces el Señor dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No está hablando Pablo a la gente que no conoce de Dios. Pablo está hablando a usted y a mí, que somos el pueblo del Señor, que somos parte de su reino. La cita bíblica en la gracia de Dios desde mi conversión lo he puesto por obra en mi vida, más aún en estos 9 años ministeriales que ha sido. Alguna vez compartí aquí en este mismo auditorio y dije, alguien me enseñó y me dijo, ven a Cristo y las cosas se facilitan. Las cosas son chéveres con Cristo. Pero he comprobado en estos 9 años de ministerio, es duro. Es duro. Y el principio de la oración es que me ha mantenido firme. El Señor me ha llevado a tiempos muy fuertes y muy duros, tanto personal, familiar y ministerial. En el ministerio la oración es fundamental. Sin oración el ministerio perece, las células perecen, el hogar no permanece. Los siervos de Dios tenemos un arma poderosa en nuestras manos, que es la oración. Amada iglesia, usted no deje de orar. Si está orando, busque más tiempos de orar. Si usted está buscando la comunión con Dios, busque más comunión con Dios. Es la oración que abre los cielos, mueve la mano de Dios para conceder la petición. La oración conforme al propósito de Dios y en el poder del Espíritu Santo es lo que hace retroceder las tinieblas. La oración es lo que retrocede a los demonios. Cuando un hijo de Dios dobla sus rodillas a orar, el reino de las tinieblas empiezan a temblar. El reino de las tinieblas no tiembla cuando usted solamente viene a la iglesia, se siente a escuchar un sermón. El reino de las tinieblas tiembla y sale huyendo en el poder de la oración cuando usted dobla las rodillas delante del Creador, del Todopoderoso, a quien nadie lo puede vencer. Ahí el reino de las tinieblas empieza a temblar y salen huyendo. Las obras de las tinieblas son destruidas. Ahora habrá tiempos en los cuales usted irá a la oración. Al menos los líderes, los pastores son convocados a la oración, pero habrá días donde pastor, donde líder de célula, solo tendrá que orar en la compañía del Espíritu Santo.
a mí me ha sucedido. Cuando yo oraba, cuando estaba aquí en esta iglesia, veía un grupo de personas y hablaban, venía gente y predicaban que muchas veces hay tiempos donde cuando uno está orando y somos convocados muchos, ellos no vienen y solo hay una persona. Yo decía, yo creo que a mí nunca me va a suceder, porque todos los convocados van a venir porque aman a Dios. Cuando comenzamos la iglesia era así. Hermanos, van a la oración los sábados, vamos a hacer ayuno, estábamos ahí. Pasó el tiempo hasta cuando llegaba al auditorio solo. ¿Y quién me acompañaba? El Espíritu Santo. Es el único que nunca le dejará y nunca le abandonará. Pero también en el poder de la oración, Dios escucha. Y Dios ha puesto en el ministerio una hermana, como esa columna en oración, como esa pilar de oración junto a mí. Y le doy gracias a Dios. Y es mi hermana Elvia. Por allá está. Dice Pablo, orad sin cesar, orar en todo tiempo y más aún dando gracias por lo bueno y por lo malo, porque sabemos que Dios en su infinito amor, aún lo que nos parece malo, lo que nos duele, lo que nos echa al suelo, lo utilizará para bien, lo utilizará para bendecirnos, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. ¿Cuántos creen que la misericordia de Dios es para siempre? Amén. Sobre la oración hay mucho que hablar, amados hermanos. Nos extenderíamos todo el día para hablar sobre la oración. Hay mucho que decir y aprender, pero por causa del tiempo pasemos al siguiente punto, que es la lectura, el estudio, la meditación, la reflexión y aplicación de la palabra. Miremos lo que nos dice en la siguiente cita bíblica, Josué capítulo 1:8. ¿Qué dice la palabra? Usted, si tiene su Biblia física, abra la palabra de Dios en esa cita. Si usted tiene un celular, de igual manera, como hijo de Dios, como un buen siervo de Dios, como un buen cristiano, debe tener descargado esa cita bíblica, no solamente para las redes sociales, sino para tener la Biblia. Para eso también es la tecnología. Así que vaya a esa cita bíblica. Si usted lo tiene en la en la Nueva Traducción Viviente, qué mejor, porque de eso he tomado yo, de esta Nueva Traducción Viviente. Dice Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Qué precioso, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que dice la historia bíblica? ¿Qué es lo que nos enseña en ese primer capítulo de Josué? Cuando Josué fue tomado después de su maestro, que era Moisés, él quedó en liderar el pueblo de Israel para llevarlo a las tierras prometidas. Dios, Jehová de los ejércitos, se presentó y le dijo en uno de sus dichos, en una de sus recomendaciones, mandatos, mejor dicho, no recomendaciones, sino mandatos. Dijo: este libro de la ley, en ella medita de día y de noche. ¿Y a cuánto nos agrada meditar en la palabra de Dios todos los días? Es uno de los pilares también fundamentales, reglas, disciplinas que usted, iglesia, no puede dejar. Si quiere mantenerse firme, si quiere estar firme en la nueva vida en Cristo, en la vida de fe, nunca deje la palabra de Dios. Por eso, amada iglesia, si usted tiene un celular y cuando va en el bus, y a veces, bueno, ahora como con el metro ya no tiene mucho tiempo, pero cuando va en el bus y hace obstáculos y usted se desespera por llegar, vaya leyendo la Biblia. Vaya leyendo la Biblia, que va a ser de mucha edificación. Algo que siempre va de la mano a la oración es el estudio, la meditación y la reflexión de la palabra.
Un cristiano verdadero, un líder, un pastor, siervo del Señor, debe comerse la Biblia, masticar, saborear la palabra de Dios y aplicarlo en su diario vivir. Leer, estudiar, meditar, reflexionar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Así la palabra de Dios nos dará vida. Recuerde que la palabra de Dios es vida. Y si usted quiere tener vida espiritual, acuda a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es alimento para el hombre espiritual, para la mujer espiritual. No solamente debemos dar de comer en el desayuno, el almuerzo, la merienda, el alimento físico. Lo primero que tenemos que acordarnos es de darle alimentar al hombre y a la mujer espiritual desde que amanece al mediodía y al anochecer. Eso nos mantiene firmes en el camino del Señor. Eso nos mantiene firmes en la nueva vida de fe. Iglesia que hoy se ha reunido en este lugar, esta palabra es para usted, es para mí. Cuando Josué tomó la mano de la dirección del pueblo de Israel, en el verso 8, el Señor le dice: Josué, nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche, medita en ella y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. El Señor nos llama a leer, a estudiar, a meditar, a reflexionar y más allá de eso, aplicarlo en nuestra vida diaria. Amigo querido, si usted quiere conocer a Dios, quiere aprender de Él cada día más, estudie, medite, reflexione noche y día, aplíquelo en todos sus caminos. Todo lo que emprenda, aplique en todo lo que emprenda, entonces le irá bien. Muchos buscamos la dirección de Dios en personas que están a nuestro alrededor, buscamos consejo de alguien, pero la iglesia, amigo líder, pastor que se encuentra en este lugar, ¿quién es el admirable consejero? Sino Dios. A veces buscamos la solución, buscamos respuesta, buscamos un consejo en un consejero. Buscamos consejo en alguien que tenga tal vez experiencia o tal vez aún en el mismo pastor, en algún líder. Pero yo le quiero decir que lo primero que usted tiene que hacer es ir a la palabra de Dios. Ahí está la respuesta para usted. Y luego Dios irá poniendo siervos de Dios temerosos de Él que le puedan incluso guiarlo a tomar alguna decisión, a guiarlos a solucionar los problemas. Es la palabra de Dios en la cual usted tiene la respuesta para las diferentes situaciones difíciles que el ser humano, que los hijos de Dios pasamos. Como siervos del Señor, cuando en el ministerio he tenido dificultades, cuando en la vida de pareja, en la vida de hogar he tenido problemas, lo que he hecho es acudir a la Escritura y en ella he encontrado la respuesta. En ella he encontrado dirección y solución a los problemas. Problemas en el ministerio. ¿A dónde he ido? A la palabra de Dios. Porque cuando hay problemas, lo primero que susurra es al oído, incluso personas que no temen a Dios, cosas negativas, cosas que lo parecen a destruir su ministerio, su hogar, su familia. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios. Miremos las escrituras, 2 Timoteo capítulo 3:16, usted lo sabe, lo conoce hasta de memoria. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirlo y para mostrarle cómo debe vivir. Cómo debe vivir. Qué hermoso que es la palabra del Señor. Por eso, iglesia, por eso, amado hermano, hermana que se encuentra aquí, adultos, jóvenes, adolescentes y niños, escuche esta palabra. Nunca deje de estudiar, de meditar y aplicar la palabra de Dios en su vida. Que se convierta en usted como una disciplina permanente, que se convierta en usted como esa columna que le ayude a mantenerse firme en la nueva vida en Cristo, en la nueva vida de fe, que le ayude a mantener firme en esa célula, en ese ministerio donde Dios le ha puesto la palabra de Dios. No deje de leerlo.
Un hijo de Dios que no lea la palabra nunca crecerá, no alcanzará a llegar a la talla que Dios quiere que llegue, nunca saldrá del desierto, permanecerá en él y pronto perecerá, morirá, porque en el desierto no hay vida, y si no hay vida, todo muere, ¿cierto? La palabra de Dios en los desiertos es lo que da vida. Y si usted no, en el desierto en la cual Dios le ha llevado o está al momento, si no acude a la palabra, pronto perecerá, pronto morirá. Iglesia amada, uno de los pilares para mantenerse firme en la nueva vida en Cristo es cumplir el propósito de Dios con el estudio, la meditación y la aplicación de la palabra. Recuerde, hermano, no solo escuche la palabra de Dios, también póngala en práctica, de lo contrario solamente se engaña a sí mismo. Podemos saber de tapa a rabo de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, memorialmente, pero si usted no la aplica, nada habrá cambiado, nada sucederá. Es necesario que aún lo poco que sepa, aplíquelo en su vida, y eso le va a servir y mantenerle firme. Sin cosas más en este tema, pasemos al tercer punto, que es el ayuno. Qué rico que es ayunar, ¿cierto? ¿Cuántos desayunaron ya? ¿Nadie está en de ayuno? Qué bueno, es precioso ayunar. Alguien me decía, pero usted no sé qué hace, no hace deporte, pero se mantiene en forma. Y yo entre mí decía, es que es el ayuno, ¿cierto? Es el ayuno. El ayuno es un principio, una disciplina que puesto por obra en nuestras vidas nos ayuda a acercarnos también a Dios, nos ayuda a morir a la carne, nos ayuda a tener una comunión más íntima con el Señor. Cuando usted se dedica un tiempo de oración, ese tiempo de ayuno, usted los pone en las manos del Señor. Usted hace ese ayuno con propósito y a las 4 de la mañana o 3 de la mañana se despierta ese día del ayuno y empieza a tener comunión con Dios. Es algo precioso y usted pasa hermosos momentos con el Señor. Eso es lo que me ha enseñado en estos 9 años de ministerio. Antes yo oraba 1 hora, porque decía en el Evangelio que cuando Jesús se fue a orar y regresó a ver a sus discípulos durmiendo, dice, ¿no habéis podido velar 1 hora conmigo? Yo decía, pues estoy orando 1 hora, eso es suficiente. Pero Dios me ha quebrantado ese principio y me ha llevado a levantarme más en la madrugadita para poder tener esa comunión con Él a través de los ayunos. Amigo que me escucha, el ayuno en cuanto se refiere a mi persona me ha ayudado a tiempos preciosos, tiempos maravillosos con Dios. El ayuno siempre debe tener un propósito. Sin propósito el ayuno se vuelve una huelga de hambre, ¿sí? Si usted no hace un ayuno con propósito, cualquiera hace huelga de hambre, ¿cierto? Entonces, siempre el ayuno debe ser con propósito. En la nueva vida en Cristo y dentro del ministerio, muchas veces se levanta fortalezas, barreras. El diablo se levanta trayendo oposición a los propósitos de Dios, que solamente con ayuno y oración se puede derribar y destruir toda oposición demoníaca. Solo con ayuno y oración. Miremos la escritura, Mateo 17:21. Pero este género, dijo, no sale sino con oración y ayuno, dijo Jesucristo. Cuando usted vea en su vida cosas difíciles que vencer, barreras que se han levantado, oposición que se ha puesto en su caminar, murallas que se han levantado para seguirlas en las cosas del Señor, tal vez personal, tal vez familiar, tal vez ministerio, en la célula, ayune y ore y las fortalezas se derrumbarán. El ayuno es fundamental y con la oración. Cuando los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera al demonio que atormentaba a un joven, le preguntaron a su maestro, ¿por qué no pudimos, Jesús, nosotros liberar a ese joven? Jesús les enseñó que todo género diabólico, todo género de oposición retrocede y es destruido por el poder del Espíritu a través del ayuno y la oración. ¿Tiene problemas en su ministerio? ¿Tiene problemas en su casa?
¿Tiene dificultades? Ayunemos, iglesia. Oremos. Con ayuno y oración, el género de oposición diabólico huye, se destruye. El poder del Espíritu Santo. Amén. El cuarto pilar o principio para mantenerse en la fe y lograr éxito en lo que Dios nos ha puesto es congregarnos, así como hoy están congregados. Qué hermoso, ¿cierto? Alguna vez en la célula por allá, por Lazo, Boliche, Pastocalle, es duro. Comenzamos con un buen grupo de personas y luego nos quedamos con mi tío, con uno. Y la verdad que cuando vino por ahí una prima, compartía a mi tío, en ese tiempo mi hermana, que me acompaña siempre por allá, con una prima, y les decía, ¿sabe qué? Les decía a esas tres personitas, a las dos personas, ¿sabe qué? El alimento y algo que usted como quien viene a recibir la palabra, lo más grande que me puede dar a mí es su presencia. El que usted asista a la reunión, porque el pago para mí de mi esfuerzo de poder servirle al Señor es que usted venga, que usted esté presente, ¿no? Porque le alienta a uno ver un buen número de personas. Yo le digo, no sé si al resto le sucede, pero como que viene desánimo cuando usted en la célula o el ministerio están pocas personas, además si está una persona, como que le desalienta, le desanima, ¿no? Pero en medio de ello, en cuanto se refiere a mi persona, el ayuno, la oración, la meditación, la palabra me ha sostenido. Así que, hermanos y hermanas que están en una célula, acuda a esa célula, acuda para la alegría, para respaldarle a su líder, para respaldarle a su pastor. El congregarnos desde que conozco a Dios hasta la fecha, no recuerdo haber faltado un domingo al culto. ¿Y cuántos han faltado? ¿Cuántos domingos en su tiempo de vida cristiana al culto? Amada iglesia, yo les doy a manera de testimonio, desde aquel día, 21 años y medio que conozco al Señor, no me acuerdo haber faltado un domingo al culto. Un domingo he faltado. El congregarse nos ayuda a la comunión entre los santos. El congregarnos es mostrarse que somos el cuerpo de Cristo. ¿Y cuántos son parte del cuerpo de Cristo? Amén. Somos parte del cuerpo de Cristo, nos ayuda a la unidad. El congregarnos nos ayuda a aprender más de Jesús, nos permite recibir su consejo. El congregarnos nos ayuda a encontrar amigos sabios. El congregarnos nos ayuda a edificar nuestra vida. Recuerde que la palabra de Dios dice, Hebreos capítulo 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es ese día que se acerca? ¿Cuál es ese día, iglesia, que se acerca? La venida de Jesús. Cristo está en camino. Y si usted no está unido al cuerpo de Cristo, se quedará lamentablemente. ¿Qué tal si Cristo se le ocurre venir cuando justo es un domingo de reunión? Y usted no vino a congregarse, no vino a darle en primer lugar al Señor. Se quedó porque le vino a visitar por allá algún primo, algún familiar. Algo que he aprendido de alguien escuché, dijo, si algún ser querido viene a visitarle los tiempos, puede ser alguien de importancia, qué bueno que hayas venido, pero hoy me estoy yendo a la casa del Señor, ven, te invito a la casa del Señor. Y no, sino que ese familiar le invita a quedarse en la casa y a no poner en primer lugar las cosas del Señor. Es necesario, iglesia, que le demos en primer lugar al Señor. Algo que he aprendido y lo comparto, iglesia, que hay dos mandamientos en el Evangelio, los cuales engloba todo el resto de mandamientos del Antiguo Testamento y los profetas. El uno, amarás al Señor tu Dios. Mateo capítulo 22, verso 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios es el primer mandamiento. Y si usted le ama a Dios, no puede dejar en segundo plano, en segundo término,
las cosas del Señor el congregarse. No puede dejar de congregarse. Amigo líder, pastor, siervo del Señor que se encuentra en este lugar, no deje de congregarse. Recuerde que usted es quien lleva el mensaje de parte de Dios al líder, al pastor. Que no suceda lo que alguna vez escuché, que un joven profesor dormilón se quedó dormido en el primer día de clases y su madre va a su alcoba, le despierta y le dice: hijito, despierta, tienes que ir al colegio, recuerda que tú eres el profesor. Que no suceda eso, ¿no es cierto? Que le han dado una responsabilidad de predicar en una célula, de llevar adelante esa célula, y usted se ha quedado dormido el día de la célula. Y por ahí alguien tiene que irle a despertar: ve, hijo, tienes que irte a la célula. Recuerda que tú eres el líder, eres el pastor, ¿cierto? Amigo, no deje de congregarse, porque en ello también alcanza edificación y también es un principio o pilar de mantenerse firme en la ley, en la fe y alcanzar el éxito como un hijo de Dios. Por último, tenemos un quinto principio o pilar. ¿A cuántos les gusta servir a Dios? Servirle a Dios es un privilegio. Tal vez alguien dirá, y a veces el enemigo me ha traído también a mi mente: ¿qué he sacado o qué estoy sacando si le sirvo a Dios, si te sirvo, Dios? No he podido cambiar cuántos años mi carro. No he podido comprar un departamento ni una casa tengo, Señor. ¿Qué beneficio tiene servir? Eso me ha puesto el enemigo en mi cabeza, en mi mente, lo cual aplico la sangre de Cristo y cancelamos todo pensamiento del diablo. El servir a Dios ha sido para mí un pilar, un principio para mantenerme firme en el camino del Señor. Y es lo que me ha dado el privilegio de conocerle más al Señor. Porque cuando le sirve al Señor, tiene que esforzarse más para ser instrumento adecuado de bendición en las manos de Dios. Es como cuando usted se graduó de líder y tiene que ya tener su célula y tiene que predicar. En el curso de alcanzar su graduación, medianamente alcanzó, perseveró, se esforzó en prepararse, dar las lecciones, las pruebas, los exámenes en la escuela de liderazgo y sacó su liderazgo. Teóricamente, tal vez, para responder en un papel. Pero en el momento cuando usted ya tiene que ejercer lo que ha aprendido, ahí viene lo duro. Ahí tiene que esforzarse verdaderamente. Sucedió, a manera de testimonio le doy yo. Yo me gradué en contabilidad como profesor de educación media. Y sabe que cuando me fui la primera vez a dar clases, se me puso difícil. Todo lo que había aprendido, todo lo que había recibido en el colegio, en la universidad, era como nada. Y tuve que volver a esforzarme a comprar un libro, a comprar otro libro de contabilidad para poder verdaderamente basar eso e ir desarrollando conocimiento para poderlo aplicar y enseñar. Entonces tuve que esforzarme, sí, verdaderamente quemar pestañas para poder enseñar a alguien. En la vida cristiana es lo mismo. Cuando usted le sirve al Señor, cuando usted entrega su vida al Señor, se pone a liderar, se pone a servirle en una célula, en un ministerio, es cuando usted tiene que esforzarse, tiene que prepararse, tiene que quemar pestañas, leyendo la palabra, escudriñando las cosas del Señor para poderle servir de mejor manera, poder llevar un mensaje que calce al corazón necesitado de la iglesia, al corazón necesitado del pueblo de Dios y pueda constituirse en instrumento útil en las manos del Señor. Cuando usted le sirve, amada iglesia, recuerde que la iglesia es cuando Dios hizo un llamado a Israel. Recuerda, iglesia, que cuando Dios hizo un llamado a Israel a salir de Egipto, fue como la escritura nos dice en Éxodo capítulo 7, 16. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dijo Dios, deja ir a mi pueblo. Le estaban diciendo a Moisés que le dijera a Faraón de Egipto, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto.
Le sirve en el desierto y he aquí que hasta ahora no lo has querido oír. Cuando usted y yo hemos sido libertados de la esclavitud, no lo ha sido solo para ocupar un puesto, ocupar un asiento en el reino de Dios, sino también para servirle a Dios y al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo, sirviéndole a cada uno de ellos. Una de las cosas más importantes en el servir a Dios es llevando el mensaje, llevando la palabra de vida, llevando esa palabra que cambia, que transforma, esa palabra que liberta al esclavo, esa palabra que restaura matrimonios, restaura familias, hogares, restaura una sociedad y una nación completa, porque sé que por medio de la palabra del Señor, por medio del evangelio, toda una nación puede ser evangelizada, cambiada y transformada y restaurada, porque hoy en este tiempo nuestra nación está pasando cosas difíciles. Ha caído nuestra ciudad de Quito en inmoralidad, pero cuánto necesita las familias de esta ciudad que usted y yo, como siervos del Señor, prediquemos, le sirvamos al Señor, llevando ese alimento que cambie y transforme vidas. Dios necesita que usted le sirva. Miremos lo que Jesús dijo cuando estaba iniciando el ministerio. En Lucas capítulo 4, 18, perdón. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados. ¿Alguna vez? No recuerdo si fue a nuestro pastor Lenín que decía, ¿qué hace la iglesia para poder ayudar a la gente de afuera? No entendía muy bien yo. ¿Qué hace para poder ver, que pueda sentirse las personas de afuera ayudadas? Y decía el pastor, es llevando el evangelio, porque el evangelio en el poder de Dios cambia a esas vidas. Hogares con padres en el alcoholismo, madres que no saben qué hacer con sus hijos que no tienen para llevarle a la boca en un desayuno. ¿Por qué? Porque el padre gasta todo su dinero en el alcoholismo. Y eso, cuando usted lleva la palabra, cuando usted predica el evangelio, restaura eso. Y fruto de eso soy yo. Siempre he hablado en la iglesia, yo me pongo en primer lugar. Dios me sacó de un estado de alcoholismo. Digo alcoholismo hoy en estos tiempos porque yo bebía hasta casi 3 veces a la semana. Pero Dios me sacó de ahí y ahí está el poder de la palabra de Dios, que a través de ser predicada puede restaurar vidas, puede restaurar familias, restaurar parejas, restaurar una sociedad y una nación completa. Dele un fuerte aplauso al Señor, dele un fuerte aplauso al Señor. Siervos del Señor, usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo. Usted y yo hemos recibido el Espíritu Santo desde aquel día que usted abrió su corazón a que Cristo venga. El Espíritu de Dios mora en usted para servirle a Él. Sirviendo a Dios usted se edifica, se alista cada día para la venida del Señor. Sirviendo usted se edifica, se fortalece y se afirma más en las sendas de Jesús. Cuando usted le sirve en el poder del Espíritu, se edifica usted mismo. Hay algo que siempre llevo en mi corazón y lo comparto, es el siguiente dicho: el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Cuántos lo creen? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Jesús es el mejor ejemplo de servir a Él. A Él aprendamos. Y Él mismo dijo en Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es el mejor ejemplo que usted puede tomar. ¿Quién le enseña a servir? Sino Jesús. Este Jesús que fue capaz de dar su vida en la cruz.
Ese Jesús que vino al mundo a entregar su vida en la cruz es el que nos enseña a servir. Usted y yo hemos sido llamados a servirle al Señor hasta el último día que tengamos aliento de vida. Como dije hace rato, no estamos para ocupar un lugar en el reino de Dios, para llenar una silla, un auditorio. Estamos, aparte de eso, para servirle a Dios, para predicar el evangelio, para llevar el mensaje de vida a la humanidad. Jesús vino a servir, no vino a ser servido. Amado hermano que se encuentra en este lugar, Jesús también dijo, Juan 22, 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Cuánto queremos ser honrados por nuestro Padre Dios? ¿Cuántos queremos recibir bendición de Dios? Sirvámosle al Señor con todo el corazón. Para servirle al Señor, lo que dije hace rato, hay dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Cuando usted ama a Dios, usted le sirve a Él con amor, con todo el corazón, con todas las fuerzas, y con amor le sirve al prójimo. Porque cuando no hay amor, todas las cosas que hace, de nada servirá. Puede prepararse tanto, pero si no le sirve por amor, nada acontecerá. Por amor, porque Jesús dijo, primero dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dos principios para servirle al Señor también: amar a Dios y amar al prójimo. Y ahí veremos resultados. Querido hermano, si usted está aquí es porque ha sido llamado a servirle al Señor. Sírvale con todo su corazón, con toda su alma, donde le lleve, a donde le envíe, sírvale al Señor. ¿Tiene un hogar? Sírvale ministrando la palabra de Dios. Recuerde que su primer ministerio es su hogar, su familia. ¿Está a cargo de un ministerio? Sírvale, hermano, con todo el corazón. Y si no tiene una célula, querido hermano, busque dónde abrir una célula y conviértase en instrumento útil en las manos del Señor. Amado hermano, haga algo para servirle al Señor. Haga algo para servirle al Señor. Pues no hay nada privilegio más grande que el servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Recuerda, hermano, que el Señor te dice hoy, Juan 12, 26, todo aquel que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre le honrará todo lo que el que me sirva, a donde le envíe. No sé si de aquí pueden ser enviados a otra provincia, o al norte de esta ciudad, o a los valles, no lo sé, pero prepárese y esté listo para recibir ese llamado de servirle al Señor. Un día de aquí me enviaron. Estamos 9 años en la Quitumbe. He visto la bendición de Dios. No con esto quiero decir que todo es color de rosa. Hay momentos difíciles, ha habido momentos duros en donde he sido quebrantado en mi corazón, en donde he sido tratado, pero en medio de ello, amada iglesia, como dije al inicio, no es que yo me he sostenido del Señor, sino que Dios me ha sostenido a través de poner estos principios, estas normas, estas reglas o estas columnas, estos pilares en evidencia, lo que es el ayuno, la oración, lo que es la meditación de la palabra y el congregarse y servir al Señor, me ha logrado mantener firme en el ministerio. El servir al Señor donde Él esté y donde Él envíe también nos ayuda a estar firmes en la vida de fe, a estar firmes en el llamado de Dios, a estar firmes en el ministerio que el Señor le ha puesto. Sea firme en el Señor, en esa célula que Dios le ha encargado.
se afirme en el Señor a través de poner estos 5 principios en su vida por cumplimiento, se afirme en ese hogar donde Dios le ha dado el privilegio de compartir, de ministrar la palabra de Dios. Concluimos. Querida iglesia, amado siervo del Señor, tenemos 5 principios o pilares o normas o disciplinas que, puesto por obra en nuestras vidas de fe, nos ayudarán a estar firmes y en completo progreso en las cosas del Señor. Repito una vez más: la oración, la meditación, la palabra, ayuno, congregarse, servirle al Señor. Estos son 5 principios. Apúntelo, anótelo en su cuaderno, en su agenda. 5 principios que como hijos de Dios, como siervos del Señor, no debe faltar en su vida para mantenerse firme en la nueva vida en Cristo, en la nueva vida de fe, en ese ministerio, en esa obra que Dios le ha puesto. Amén. A continuación queremos pasar un video para que usted conozca un poquito de cómo comenzamos, cómo ha sido el desarrollo. Para ello pues llamamos a David y Cris, quienes nos han acompañado en todos estos tiempos también en este ministerio. Hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Para nosotros es un privilegio estar en esta mañana frente a ustedes. Es un privilegio también que nuestro pastor nos haya permitido en esta ocasión presentarles lo que en realidad ha sido estos 9 años de servicio en la iglesia de Quitumbe. Nosotros somos una pareja de 8 años de casados. Salimos de este lugar, nos conocimos de aquí. Nuestro pastor Lenín nos casó. Y tenemos ya 2 niñas, una de 5 añitos y de 2 años. En este transcurso de los 9 años en el servicio del Señor, como decía nuestro pastor, no ha sido nada fácil. Hemos tenido que estar ahí con luchas ministeriales, personales, y sabemos que Dios nos ha sostenido. Él nos ha dado, nos ha extendido su mano y nosotros nos hemos agarrado fuertes de Él. Y eso es lo que hoy les queremos presentar a través de un video, y después de eso tendremos un testimonio que como familia este año pasamos, ¿sí? Por favor, que me ayuden con el video. Cuando te buscamos en intimidad, eres revelado. Nuestro espíritu se activa para ver lo sobrenatural. Cuando te buscamos en intimidad, hay un rompimiento. Las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán, no nos vencerán. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego. Aquí está su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Yeah. Te buscamos
buscamos en intimidad, eres revelado. Nuestro espíritu se activa para ver lo sobrenatural. Cuando te buscamos en intimidad, hay un rompimiento. Las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán, no nos vencerán. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego, aquí está su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Todo principado, toda potestad, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo que está aquí. Todo principado, toda potestad, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo que está aquí. Todo principado, toda potestad, ninguna maldición puede soportar el poder del Espíritu Santo que está aquí. Aleluya, aleluya. Tu fuego, tu Espíritu. Eres bienvenido, Espíritu. Vamos a declararlo ahora. Se siente el fuego. Aquí está su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego. Se siente el fuego. Aquí está su gloria. Ha llegado la promesa, el Espíritu Santo sobre nosotros. Gracias. Como vemos en este video, hay cambios de todas las personas que salimos de aquí de la iglesia, que fuimos enviados al servicio en Quitumbe y vamos viendo cómo han pasado los años también en ellos y se han unido más personas, ha habido matrimonios, han nacido niños también en esos matrimonios y vamos creciendo en la gracia del Señor, ¿sí? Y bueno, nosotros en esta mañana hemos sido llamados por parte de nuestro pastor para dar un pequeño testimonio de cómo Dios nos ayuda en los momentos más difíciles cuando nosotros implementamos o hacemos lo que Dios, el pastor nos decía en este entonces, la oración, el ayuno, la meditación en la palabra, el congregarnos y el servir al Señor. Nosotros como familia en este año pasamos una prueba muy difícil con una de nuestras hijas. Mi hija de 4 años, 5 meses, fue internada en el hospital, primeramente con un diagnóstico de apendicitis. Luego de esto, al sábado, porque eso fue un viernes, al sábado en la madrugada, al hacerle una tomografía, se dan cuenta que no es el apéndice, sino que era el pulmón que estaba afectado y ella tenía una neumonía. Esta neumonía fue calificada como una neumonía atípica y que no tenían conocimiento todavía los médicos
en el de qué era, por qué se daba esta neumonía, ¿sí? Entonces empezaron con un tratamiento de 72 horas de antibiótico para que la pus o ese líquido pleural, ¿cómo es? Pleural que tenía en su pulmón vaya cediendo, ¿sí? Pero pasaron esas 72 horas y nuestra hija no tenía una mejoría. A esto los médicos que le atendían nos iban diciendo posibles cosas que tenían que irle haciendo, nos decían que tenían incluso hacerle un orificio aquí en el pulmón para que drene todo ese líquido. A lo que ya pasaron los días, las horas, el médico nos dijo, ¿saben qué? No hay cómo. La niña no cede, la infección en su pulmón no está cediendo y lo que tenemos es que operarle. Hasta en ese momento nosotros estábamos muy confiados en el Señor, confiábamos que todas las cosas son en sus propósitos, ¿sí? Pero cuando ya nos dijeron, el día lunes le tenemos que operar a la niña, el médico nos decía, el neurocirujano cardiovascular nos dijo, está en su decisión el que tengan operarle o no a la niña, pero que tiene que ser operada, tiene que ser operada. Nosotros queríamos, como esposos, habían amigos, familiares que nos decían que busquemos una nueva opinión médica en otro lado, ¿no? Pero nosotros decíamos a dónde le llevamos, nos daban oportunidad para darle al Vaca Ortiz y decían que si nosotros le llevamos allá va a tener que entrar otra vez a revisión total y el médico, el neurocirujano nos decía no hay tiempo, lo que ella tiene ahí puede regarse en su cuerpito y va a ser peor. No fue fácil, tuvimos que aceptar esa operación. Les puedo decir que ya cuando el médico nos decía los riesgos que corría nuestra hija y que había una probabilidad que mi hija no pueda salir de la operación, que al ser tan pequeña y enviarle el tubo central para poderle abrir, podía darse un derrame de ese líquido y darle un shock séptico y darle un paro cardiorrespiratorio y mi hija no podía salir. Lo difícil que fue tomar la decisión para nosotros como padres, decirle, opérele. Yo fui la persona, la mamá que le acompañó hasta cuando le ingresamos al quirófano y ella lo único que me veía y me decía, me quiero ir a mi casa, mamá. Yo le decía a mi hija, ya nos vamos, ya va a pasar, ya vamos a salir de aquí. Ingresarle al quirófano, verle cómo le pusieron anestesia y poco a poco ella se iba durmiendo. Fue algo desgarrador, que yo no podía contenerme. Y lo único que le dije al médico que estuvo ahí, al neurocirujano, le dije, después de Dios, le dejo la vida de mi hija en sus manos. Me sacaron del lugar. Tuve que ir a una sala de espera. Aproximadamente la operación estaba para 2 horas, pero la operación se demoró 4 horas. Esas 4 horas en la parte yo de afuera, sola porque no nos dejaban estar más personas ahí, fueron momentos en donde mi mente luchaba, porque yo decía, Dios, yo no te pedí una hija, tú me la diste y ahora ¿por qué me la quieres quitar? Porque yo decía, los médicos decían que podía no salir mi hija de ahí. Yo decía, ¿y ahora por qué me la quieres quitar? Yo no te la pedí y ahora te la quieres llevar. Me ponía a pensar y decía, el enemigo venía a mi mente y decía que soy una mala madre, que le dejé enfermar, que no le hice atender a tiempo. Y tantas cosas que el enemigo te viene a poner en tu mente en esos momentos que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Sí? Para esto ya habíamos avisado a algunos hermanos, a los pastores, y muchas personas estaban en cadena de oración por la vida de mi hija. Y nosotros igual, con mi esposo, orábamos, nos levantábamos a orar, declarábamos cosas positivas,
Pero qué difícil que fue tomar esa decisión. Verla salir después de 4 horas de una cirugía, toda ella entubada en su pequeño cuerpo, una intubación como a las personas que les hacían cuando estaban con COVID y les entubaban. Así salió mi hija de la operación. Y nos dijeron, tiene que ir a la sala de UCI por 72 horas, ella va a estar sedada, dormida, y ustedes solo le van a visitar una hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Y todavía hay riesgo de que ella no pueda soportar el momento de despertarle, el respirar sola. ¿Sí? Y a continuación mi esposo. Amén. Creo que en ese momento fue cuando la verdadera prueba empezó en nuestras vidas. Si bien es cierto, cuando nosotros le dijimos al doctor que le opere, nuestra confianza estaba puesta ahí, estaba puesta delante de Dios. Y ese momento, ese instante cuando mi esposa bajó, yo me quedé en la habitación. Y me quedé en la habitación y yo lo único que hice fue coger la ropa de mi hija y abrazarla fuertemente. Y le decía a Dios, recordaba algunas cosas que nos pasaron, porque con mi nena pasamos muchas cosas, no es que fue lo primero. Eso quería decirles, no fue lo primero. Mi nena desde recién nacida, cuando ella estuvo en el vientre de mi esposa, nosotros tuvimos un embarazo complicado. Previo a eso habíamos perdido 3 bebés. Entonces mi nena era el clamor que nosotros pedíamos de herencia en nuestras vidas. Y hubo un momento en el cual igual pasó algunos meses y había el riesgo de que ella no pueda seguir y que otra vez perdamos el bebé. Y me acuerdo que en ese día yo estoy en la sala y le decía a Dios, Señor, yo reclamo mi herencia. Señor, yo reclamo mi heredad, lo que tú me has prometido, lo que tú me dijiste que me ibas a dar, yo lo reclamo en este día. Y le decía a Dios, Señor, permíteme tener descendencia. Yo anhelo y deseo tener una descendencia. Hijos que te alaben, que te adoren. Y en ese momento recordaba esas palabras y le decía a Dios, Señor, permíteme, tú me la diste. Y ella es fruto del amor entre mi esposa, no me la quites. Y ahí es cuando Dios viene. Y ahí es cuando Dios aparece y cuando Dios dice lo siguiente. En Salmos 18:6 dice, pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Después cuando mi nena, cuando Arlet regresó y nos dejaban estar un rato con ella y la hora, yo le cogía la manito la hora que estaba ahí, y yo le cogía la manito y no nos podía escuchar apenas. Y yo lo único que hacía con ella, le decía, hay 2 canciones que ya se aprendió. 2 canciones que ya se aprendió. La primera canción que ella se aprendió es la de, son 2 canciones cristianas y yo le cogí de la manito y le cantaba. Y le decía a ella, recuerda lo que tú decías, recuerda lo que tú decías, recuerda estas canciones, y le cantaba y le cantaba y le cantaba, porque algo que aprendí en este lugar, mientras estaba aquí adorándole a Él, algo que aprendí fue que la adoración mueve montañas, que la adoración y que levantar la voz cuando tú le cantas a Dios, cuando tú le exaltas a Él, las barreras se destruyen, los principados caen y Dios se levanta con poder. Y Dios se levanta con fuerza. Y yo le cantaba, y en esos momentos solo llegaba y le cantaba y le decía, Señor, gracias. Señor, gracias. Aunque no veíamos las cosas, y en ese momento yo le decía a mi esposa, de aquí nos vamos a proponer en decir solo que mi hija está bien. Y vamos a declarar palabras de vida.
Vamos a declarar palabras de bendición sobre mi hija. Aunque veíamos que las cosas no salían, aunque veíamos que tal vez al frente habían otras situaciones más fuertes, pero en ese momento yo le decía a mi esposa, de aquí si nos preguntan cómo está nuestra hija, lo que vamos a decir es que ella está bien. Y vamos a confesar sanidad, porque hay poder en ustedes como padres. En nosotros como padres tenemos autoridad sobre nuestros hijos. Y tenemos esa autoridad para decirle al enemigo, tú no tienes potestad sobre mi hijo, sobre mi hija. Y mi hijo, y en ese momento yo veía cómo la situación empezaba a cambiar. Hubo una palabra también que nosotros justo escuchábamos, porque en esos momentos fue de buscar a Dios, y fue una palabra que justo en la iglesia empezaron a hacer unas prédicas aquí en su presencia, y fue una palabra de Eunice que decía sobre la barca, y decía que cuando Dios está en la barca, que cuando Dios está en tu barca, tú te has subido a la barca correcta y Él no va a dejar que te hundas. Él no va a dejar que te hundas. Y yo le decía, Señor, yo estoy en tu barca y mi hija está en tu barca, Señor, y ella va a salir adelante. Gracias a Dios, cuando a ella le desentubaron, cuando a ella le quitaron, nos dijo el médico, nos dijo lo siguiente, nos dijo, no sabemos cómo fue todo esto, solo sabemos de que la niña está bien. Es más, es un milagro, porque muchas de las personas, incluso hasta grandes, cuando les desentuban, les quitan eso, no pueden ni hablar. Y ella habla perfectamente. Y ella habla súper bien. Y yo le doy gracias a Dios por este tiempo. Le doy gracias a Dios porque Él ha sido bueno y nos permitió pasar. Hubo unas palabras que nos dieron en ese momento nuestros padres, mis suegros, mis papás, y nos decían, tú y tu familia pasarán en seco. Tuvimos una deuda grande, porque era una deuda bien grande, porque ella estuvo en UCI y era en el hospital Padre Carolo. Fue una deuda bien grande. Pero gracias a Dios todo eso fue cubierto y pudimos ver la bendición hasta incluso en eso. Pudimos ver cómo Dios proveyó y cómo Dios nos sacó adelante. Y yo le quiero decir en este momento, ahí donde usted está, que ponga siempre, en cualquier situación, su confianza en Dios. Yo le voy a pedir que nos pongamos de pie un instante y quisiera sí, que nos ayudes con una canción que fue pilar para nosotros en ese instante. Una canción que en ese momento le decíamos a Dios y cantábamos con fuerza porque Él es bueno. ¿Cuántos saben que es bueno? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle, Dios, eres bueno? Levante sus manos y dígale, Dios, eres bueno. Necesito a ti. En desesperación, escuchas mi oración. Yo sé que estás aquí. Dios es bueno y para siempre su misericordia. No me rendiré. Oremos al Señor. Porque sé que yo Tal vez está pasando momentos difíciles. Tal vez está pasando momentos difíciles en el matrimonio, en pareja, en la familia, en la célula, en el ministerio. Usted lo sabe. Pero la confianza, la esperanza, la fortaleza viene de Dios. Levantadas sus manos, órese al Señor. Lo que está a su alrededor depende de usted, de lo que usted tiene depende de Dios. Señor, gracias porque tú nos has sostenido en todo este tiempo. Tú conoces, Señor amado, los problemas en pareja, en familia, en ministerio. Tú conoces, Dios, todo. No hay nada desapercibido para ti. Pero ¿quién ha sido el que nos ha sostenido? ¿Quién ha sido la esperanza? ¿Quién ha sido el que nos ha levantado? Ha sido tú, Señor. Por eso hoy en esta mañana te damos gracias, Dios. Y
Te decimos, Padre, gracias por darnos, Señor, estos principios, estos pilares fundamentales para llevar adelante nuestra vida en la fe contigo, Señor. Mi Dios, gracias porque me enseñaste a orar. Dígale gracias porque tú me enseñaste a orar, porque me has enseñado a meditar en la palabra, porque me has dado el privilegio aún de saber ayunar. No me has dejado, Dios, de llamarme a congregar. Gracias, Señor, porque tú has estado conmigo, me has dado el privilegio de servirte. Cada varón y mujer que se encuentra en este lugar, usted es un hijo, una hija, sierva, siervo del Señor. Dígale, Dios, gracias. Te serviré, Dios, porque ello me lleva hacia adelante, porque ello, Señor, me da el privilegio de poder crecer en ti, Señor, porque ello, Señor, me da el privilegio de mantenerme firme, Dios, en lo que tú me has encomendado. Órele al Señor, amada iglesia, ore hoy en esta mañana, acérquese al Señor. Tal vez alguien dice, yo no estoy sirviendo en nada, yo no estoy tal vez orando. Dígale al Señor, perdóname porque no he aprendido a orar. Dígale al Señor, perdóname porque no he ayunado, porque no he leído la palabra, porque no me he congregado. Dígale al Señor, Señor, perdóname, perdóname, pero hoy dígale, Señor, delante de ti, yo me comprometo en poner por obra estos 5 principios, Dios, que han sido fundamentales, Señor amado, para seguir adelante, para continuar en la vida en la cual tú me has rescatado, Señor. Papito Dios, mira las manos levantadas, Dios. Tú conoces a cada mujer, a cada varón, Dios. Aún siendo tus hijos, Dios, han tenido barreras, han tenido cosas difíciles, Dios, que no le han permitido servirte, que no han permitido, Dios, llevar adelante estos principios de orar, Señor. Hoy, papito Dios, yo te pido, derrama espíritu de oración en cada varón, en cada mujer que se encuentra hoy en este lugar, levantadas las manos delante de ti. Desata espíritu de oración, Dios. Que esta iglesia sea una iglesia de oración, Dios. Que estos tus hijos que hoy han venido a este lugar, Dios, se levanten como poderosos gigantes por medio de la oración, Dios. Derrama espíritu, Señor amado, de leer tu palabra, Señor, de meditar en el evangelio, de meditar en tus principios, en tus normas, Señor amado. Ayúdalos, Dios. Ayúdalos también para que puedan ayunar, Señor. Ayúdalos, bendito Dios, para que puedan, Padre amado, congregarse. Que nadie deje de congregar, Señor. Y dales el privilegio, Dios amado, de servirte, Padre. Tal vez alguien no está sirviéndote, Padre. Ayúdalos, abre caminos, Dios. Que esta iglesia, Señor, que este tu pueblo sea un pueblo evangelista, un pueblo, Señor amado, que lleve tu palabra, comenzando desde sus hogares, predicando tu palabra, ministrando el evangelio en cada uno de sus hogares, Señor. Que esta iglesia sea levantada en el poder de tu Espíritu, Señor amado. Seamos una iglesia, Dios amado, que llevando tu palabra restaura corazones, restaura familias, restaura la sociedad de nuestra nación, Señor. Hoy dejo en tus manos tu pueblo, Señor, desatando sobre ellos espíritu de oración, espíritu de meditar en tu palabra, espíritu, Señor amado, que los lleven a ayunar, espíritu, Dios amado, de congregarse, que nunca dejen de congregarse, Señor amado, así también de servirte, Padre. Muchas gracias, bendito Dios. Cubrimos con tu sangre preciosa y los dejamos bajo el pacto de tu sangre preciosa, Dios amado, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor los bendiga. Gracias, Señor.